Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos en el municipio de Bolaños, que se encuentra en la parte norte de Jalisco. Su cabecera municipal es la puerta de entrada a la Sierra Huirárica. Se encuentra a la salida de Guadalajara por la carretera Colotlán. A 20 kilómetros después de Tlatenango, Zacatecas, está el crucero que lleva a dicho municipio. El nombre del municipio se debe a Toribio de Bolaños, uno de los primeros colonizadores y mineros que se asentaron en el municipio. Bolaños fue descubrido por Pedro Almídez Charino en 1730 al descubrir que había un yacimiento de plata. En 1752 recibió el título de Real de Minas, título que le da beneficio ante la Nueva España, ya que en sus mejores momentos producía el 15% de la plata de la Nueva España, llevándolo a lo que se le conoce como el periodo de la Primera Bonanza, que abarcó de 1740 a 1848. Se declara ciudad en 1833, pero debido a la crisis minera perdió dicho título, pero lo recuperó definitivamente en 1885. La parroquia vieja o Sangre de Cristo empezó a construirse desde 1739, siendo donada por Pedro Álvarez Cantón. El 6 de noviembre de 1776, un temblor derrumbó la estructura del templo. En noviembre de 1794 dejó de dar servicio ya que se trasladó al santuario guadalupano y se desconoce el motivo por el cual ya no se concluyó el templo. Santuario guadalupano o parroquia de San José empezó a construirse en 1780 gracias a la donación del benefactor del pueblo Antonio de Vivanco. Originalmente estaba dedicado a la Virgen de Guadalupe, pero en 1805 se decidió cambiar de patrono a San José Obrero. El 10 de abril de 1751 se establece la Caja Real de la Moneda. Bolaños, después de recibir el título de Real de Minas, el 23 de octubre de 1752 se empezó a construir la estructura. Actualmente funge como casa cultural, donde se expone artesanía wixárika mayormente. La hacienda de Guadalupe fue un laboratorio minero de plata a partir de la llamada Segunda Bonanza, la cual implicó la inversión de capital inglés en las minas de la zona, desde 1826 hasta 1844. Se encuentra entre la localidad de La Playa y Bolaños. A partir de la primera bonanza minera de Bolaños, aumentó la población en el lugar. Por esta razón, los mineros y clase pobre crearon un barrio donde vivir con casas de zacate y alejados del peligro de las minas. Este barrio se le llamó La Playa. En La Playa fue donde se construyó el primer templo de la zona. Está dedicado a la Virgen de Guadalupe y fue sede parroquial de la zona entre 1739 y 1760, hasta que se terminó de construir el santuario guadalupano. Tepec fue la primera comunidad establecida en Bolaños en el siglo XVI. Inicia su vida minera en 1740, empezando a tener un gran auge, recibiendo el título de Real de Minas hasta 1753, que debido a las crisis y el crecimiento de Bolaños perdió el título. El templo está dedicado a San Antonio de Padua, debido a que los franciscanos llegaron a establecerse. Después de la bonanza, Tepec dejó de producir y se dejó el templo inconcluso, pues ya no había dinero para terminarlo. Gente, espero que les haya gustado este video.
Bolaños es una localidad muy bonita con vasta historia y arquitectura minera. Un municipio pequeño, no muy explorado ni conocido. Está a 5 horas de Guadalajara, pero vale la pena echarse un tour. Es una increíble combinación de arquitectura colonial y cultura wixárika. Bueno, pues por mi parte es todo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Gracias.